Sí somos. Bienvenidas a una emisión más de Sí Somos. Yo soy Julia Didrikson, me encuentro con mi compañera de siempre, Ana Grimaldo, y hoy nos acompaña también la doctora Gloria Luz Alejandre, que ella es doctora en Ciencias Políticas, es profesora de tiempo completo en la UACM y además es secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias. Qué placer tenerte aquí, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Aquí estoy a sus órdenes. Oigan, pues este episodio me gusta mucho porque vamos a hablar de la diversidad de organización de las mujeres, cómo nos podemos organizar las mujeres y las feministas de distintas maneras. Y pues para empezar me gustaría justo preguntar, ¿cuál es esa diversidad? ¿Cómo nos organizamos las mujeres y las feministas? Bueno, para empezar, pues agradecerles el espacio, así somos. Gracias por estar con nosotros. Pues, la verdad es un espacio indispensable para el conocimiento de qué con las mujeres, qué hacemos las mujeres y cómo nos organizamos las mujeres con este tema. Las mujeres por sí mismas nos organizamos desde el inicio de los tiempos, creo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos necesitamos en manera estricta de un acompañamiento, de un trabajo conjunto entre mujeres para de inicio para la supervivencia, ¿no? Eso yo creo que hay que tenerlo muy claro. La cuestión es de cómo se pierden esas relaciones de sororidad, creo yo, entre mujeres a lo largo de la historia. Y yo creo que también hay que referir pues, que aquello que llamamos y conocemos perfectamente, denominado sistema patriarcal de dominación, ha tenido mucho que ver con eso, ¿no? Esas redes que se tejen entre las mujeres muchas veces son destruidas por los sistemas patriarcales de dominación. Y volver a tejer entre mujeres, pues se vuelve también un acto de, no solo de sororidad, sino un acto de acompañamiento, de protección, de acuerpamiento, si lo queremos ver ya vinculados a los movimientos feministas, es estar las mujeres con las mujeres, entre las mujeres y apoyándonos. Qué bonita palabra esa que utilizaste cuando hablas de acuerpamiento, porque eso es exactamente lo que hacen mujeres desde hace muchísimos años y que es una configuración y es un posicionamiento político. Cuando las mujeres nos organizamos, o sea, ahorita estoy pensando, cuando dijiste acuerpamiento, lo primero que pasó por mi mente fueron que desafortunadamente surgieron estas formas de organización, como lo son las madres buscadoras, y también estas mujeres en la frontera sur que apoyan, que las hemos visto muchísimo apoyando a migrantes en su paso por México hacia Estados Unidos, que les dan comida, les dan refugio, les dan todos los elementos que necesitan, o sea, mínimos, elementales, para cumplir con esa travesía. Entonces, cuando decimos acuerpamiento, son literalmente mujeres que están poniendo su cuerpo. Cuando hablamos acaba de pasar la marcha del 8M, pienso en estas fotografías, en estas postales que nos quedamos con la marcha. Había un hombre que yo lo vi mientras marchaba a la altura del hemiciclo, precisamente, que sostenía la foto de su hermana que fue víctima del feminicidio. Y cuando pudimos acercarnos a platicar con él, y ahora en redes también se sabe, que esta persona, este hombre que estaba en la marcha, apoyando la marcha, no robando foco, o sea, estando con nosotras, acompañándonos desde su pena, también habló de que su mamá se enfermó de cáncer y se murió sin poder ver que hubiera avances en el caso de su hija, ¿no? Entonces, son mujeres que ponen literalmente su cuerpo y que tienen consecuencias para esa forma también de organización. Sí, es muy interesante lo que mencionas, Ana, porque el sentido del acuerpamiento es de protección entre nosotras. Es decir, hay un acompañamiento explícito entre las mujeres que se saben en torno al cuidado por otras mujeres, ¿no? Y aquí estoy hablando de manera diferente y diferenciada en términos de los cuidados, ¿no? O sea, cuando las marchas y en las marchas feministas donde pues todas hemos participado, bueno, yo me considero y soy feminista,
hay un acompañamiento, porque hay un cuidado entre nosotras, ¿no? Por eso cuando decimos si tocan a una, tocan a todas, es un mensaje, ¿no? Sí. O sea, las mujeres estamos juntas en una lucha en función de una recuperación de nuestros derechos, ¿no? Y cuando digo recuperación es porque recurrentemente nuestros derechos como mujeres han sido violentados, han sido agredidos o en el peor de los casos nos han sido retirados, ¿no? Y cuando digo retirados, pues hay que pensar, por ejemplo, que ya se tenían ganados derechos sobre la decisión sobre nuestros cuerpos en el Estado de Nuevo León y el Congreso echó para atrás eso, ¿no? Y Simone de Beauvoir en algún momento nos advirtió, ¿no? En el momento en que hay una crisis, y sobre todo crisis estatales, pues los derechos humanos de las mujeres pueden verse afectados, ¿no? Pueden verse vulnerados. Y estar acuerpadas, estar acompañadas, estar en conocimiento de cuáles son nuestros avances, se vuelve un aspecto medular en esta condición de la organización de las mujeres. Ahora, las mujeres nos hemos organizado a lo largo de la historia y organizarnos a lo largo de la historia yo lo veo articulado y vinculado directamente con el movimiento feminista y con el surgimiento de las olas del feminismo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con cuáles han sido esos búsqueda del movimiento feminista a través de las olas, y estamos en una cuarta ola del feminismo, ¿no? Entonces, si bien no todas las mujeres pudieran declararse feministas, muchas de ellas hacen trabajo comunitario o trabajo colectivo y sin querer están haciendo un trabajo feminista, ¿no? Hacen un trabajo feminista, ¿no? Sobre todo en los espacios comunitarios, ¿no? Y también ahí tendríamos que hablar, bueno, de las diferentes formas de visibilizar el feminismo, ¿no? Si bien el feminismo tiene un cuerpo teórico muy sólido, porque es un cuerpo teórico, un cuerpo metodológico, un cuerpo epistemológico, un cuerpo académico, pues, también tiene una construcción social muy, muy bien conocida y delimitada, ¿no? Es decir, es el trabajo que hacen las mujeres y también, hay que decirlo, el feminismo también tiene diferentes rutas de acceso, ¿no? Podemos hablar de los feminismos, ¿no? Y algunos me dirían, bueno, pues podemos hablar del feminismo decolonial, ¿no? Que tiene todo un fuerte asiento en que con el trabajo comunitario, con el trabajo de las comunidades indígenas, por ejemplo, y que también nos ha traído otro elemento muy importante que es la interseccionalidad, ¿no? Exacto. O sea, conocer las condiciones de las mujeres en diferentes espacios es fundamental para el movimiento feminista y es fundamental para las mujeres, ¿no? O sea, no es lo mismo pues ser una mujer con ciertas características a ser una mujer en una comunidad indígena, en una condición de pobreza, en una condición de marginación, migrante, por lo que estabas mencionando. Y entonces eso nos da otras construcciones sociales de las mujeres y para las mujeres, ¿no? Sí, me parece que en el feminismo de hoy en día ya es completamente necesario y político abordar el tema de las mujeres desde una perspectiva interseccional. O sea, tal vez en el feminismo de lo que se llama la primera, la segunda, la tercera ola, no estaba tan visible, ¿no? Por ejemplo, me refiero más como, no sé, pienso en las feministas radicales o en las feministas liberales de la segunda ola, como todavía no estaba marcada esta visión interseccional, pero hoy en el feminismo tan global, tan masivo que vemos, ya no podemos hablar sin ver las distintas formas de opresión. Ahora me pongo a pensar por qué razones nos organizamos las mujeres. Nos organizamos por la opresión, por la subordinación, por las injusticias, pero también nos organizamos por el disfrute, por el placer, y creo que sí. Exacto. Ahí me gustaría retomar el tema de la interseccionalidad, porque si bien es una metodología, la interseccionalidad, que te ayuda a comprender distintos tipos de opresión, en ningún momento es sacar un feministómetro para decir quién es más feminista o quién es más oprimida que otra, cuando la idea es que no estemos oprimidas. Y lo saco a colación
también en esta conversación posterior a la marcha, en el que vi circular, y seguramente también pudieron verlo, un tuit que se hizo viral, de una mujer que dijo, hermana, o sea, burguesa, tú no eres mi hermana y no eres mi compañera de lucha. Y digo, y entiendo el trasfondo político de esa enunciación, pero digo, a ver, o sea, las mujeres burguesas también las oprimen, las atraviesan otro tipo de opresiones, pero al final todas somos oprimidas. Y entendiendo esas diferencias, no es que vamos a valorizar más el nivel de víctima de otra, porque justo no existen víctimas perfectas, y eso lo hemos hablado en otros episodios del programa, porque no somos y no queremos caber en ese lote en esa categoría de víctima perfecta, no la hay. Y dos, porque es imposible construir alianzas con ese tipo de distinciones. No podemos obviar las diferencias de contextos que tenemos, y es un posicionamiento político, pero no para separarnos, sino para entender la naturaleza de nuestro contexto y desde ahí construir, o sea, tipos de organización específicas. Y una forma de organización es la tanda. Como periodista de negocios hemos visto, o sea, siempre me dicen especialistas, no, dejen de hacer tandas, tu dinero se devalúa, tu dinero no sirve, y tiene sentido técnicamente, pero no están, o sea, y sobre todo especialistas, hombres, no están viendo ese trasfondo y las implicaciones que tiene la organización de una tanda, que además la mayoría son organizadas por mujeres. Pero fíjate, ¿no?, que ahí hay un elemento de orden económico relacionado a violencias económicas. O sea, ¿por qué las mujeres tendrían que organizarse en tandas? O sea, parece de repente poco razonable, ¿no? A ver, ¿por qué tengo que organizar una tanda? Bueno, porque no tengo un trabajo. Y el poco dinero que tenga, que muchas veces pudieran venir de una dependencia económica al marido o a otro varón, voy a guardarlo. No tengo una educación financiera. Exacto. Para empezar. O sea, si yo en vez de tener una tanda lo invierto, pero yo necesito una educación financiera. Pero ¿qué cuesta? Pero, pues no, quizás no cueste, pero lo que sí es que no tengo una educación financiera en términos de qué hacer con el dinero, si es que lo tengo. Pero aquí lo que tú estás mencionando es la condición de una organización, de que las mujeres se logren organizar, también tiene que ver con qué hago con mi vida en términos de una autonomía de las mujeres, ¿no? ¿Puedo depender de otras mujeres? Quizás sí, pero ¿cómo me organizo para que yo sea autónoma, para que yo me construya de manera, tú decías, de manera independiente, pero hay una diferencia, ¿no? Soy independiente, pero ¿hasta dónde tengo autonomía? Claro. O sea, ¿hasta dónde yo puedo generar mis propios recursos? ¿Hasta dónde yo puedo decidir sobre mis cosas? Claro. ¿Hasta dónde yo puedo decidir si estudio, si trabajo, si consumo, si no consumo? Y sí, efectivamente, tú dices, nos traza un sistema capitalista. Y me quiero regresar un poco a lo que mencionabas con estas distinciones, ¿no? Las mujeres burguesas y las mujeres del proletariado, por asentarlo así incluso desde lo teórico, ¿no? Ya en el pasado se mencionaba, las mujeres de la burguesía no favorecen a las mujeres del proletariado, entonces hay una distinción de clase, ¿no? De clase social. Lo que no se alcanza a observar es que las mujeres del proletariado son doblemente explotadas, y son doblemente explotadas por un sistema de dominación patriarcal y capitalista, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres esposas de proletarios o parejas de proletarios sostienen el sistema de dominación y sostienen el capital, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente están en el área privada, o sea, en eso que se llama el hogar o el espacio doméstico, y yo ya lo he dicho en otros momentos, ese espacio doméstico es espacio de domesticidad, o sea, es de dominación, ¿no? Es de domesticar, es de instruir, que es lo que un otro, que es el que ejerce el poder, quiere de esta mujer, ¿no? Y las mujeres esposas de los proletarios
además de que tienen una labor dentro de sus casas, dentro de sus hogares, tienen que llevar a cabo aquellas labores que el proletario no va a hacer. Y es un proletario explotado, sin duda, por un capitalista o por un capital, ¿no? Esta mujer pues tendrá que lavar, que planchar, que coser, etcétera, etcétera, que cocinar, que cuidar a los hijos, que cuidar al marido, para que el hombre proletario pueda salir a trabajar, ¿no? Y generar una producción que le va a favorecer a un capitalista. Eso por lo que tú me estás mencionando, porque pareciera que la mujer burguesa pues está en su casa y no hace nada, ¿no? Y como te lo menciono, hace una distinción de clase. Lo que nosotros no alcanzaríamos a observar si lo dejamos ahí es que todas las mujeres viven violencia o vivimos violencia en los espacios privados y en los espacios públicos. O sea, mujeres del proletariado, mujeres de la burguesía, mujeres de la academia, o sea, todas en este trance vivimos violencia. Todas. O sea, si nosotros hacemos un recuento de víctimas de violencia en sus hogares, es altísimo. El índice de violencia en contra de niñas y adolescentes en sus hogares, México lamentablemente tiene el primer lugar de violencia sexual en niñas y en adolescentes. Tenemos el primer lugar en embarazo adolescente y también ya alcanzando niveles lamentables en violencia sexual infantil en niñas. Bueno, entonces el asunto de la violencia contra las mujeres transita por todas las edades y por todos los estratos sociales, ¿no? Y eso hay que también que mencionarlo. Entonces, considera edad y etnia, ¿no? Exacto. Sí. Y es que esta violencia tan generalizada que, bueno, siempre hemos vivido las mujeres, pero que hoy vivimos muy encarnadamente y lo podemos ver súper documentado en los medios de comunicación, es lo que hace también que el feminismo sea tan grande hoy, ¿no? Esta violencia tan visible de la cual hoy somos parte. Y es interesante y a la vez un poco aterrador pensar cómo en esta masividad del feminismo también va a haber una resistencia por parte de muchos hombres. A esas organizaciones. Sí, hay muchos hombres que yo estoy viendo que están apoyando, que por ejemplo padres que están escuchando a sus hijas, que están tratando de modificar conductas, parejas, jóvenes, que están tratando de entrar un poco, pero otros que definitivamente no pueden aceptar que las mujeres, muchas, estemos saliendo a la calle exigiendo un alto a la violencia y que nuestros derechos sean respetados. Entonces, ¿qué está pasando? Ya también para ir medio finalizando el programa, ¿qué está pasando con esta reacción tan machista ante las feministas? Mira, lo que se puede observar es, uno, el movimiento feminista tiene resultados, ¿no? El movimiento feminista tiene más de 200 años, ya 200 años de existencia desde que Olympia de Gouges dijo: aquí nos hace falta los derechos de las mujeres y de las ciudadanas, y se opone frontalmente a las ideas de la Ilustración y de aquellos derechos del hombre y del ciudadano, y que nos excluyen de entrada, ¿no? del terreno de los derechos para las mujeres y nos excluyen del terreno de la ciudadanía. Y el avance de las olas, o sea, la ola relacionada al sufragismo, la segunda y la tercera ola que nos queda en el siglo XX, tienen su fruto ya en esta ola reciente de la cuarta ola del feminismo, y que donde están la mayoría de las mujeres jóvenes. ¿Y qué va significando todos estos avances en las olas del feminismo? Pues va significando ocupar el poder, ocupar los espacios, ¿no? La autonomía de las mujeres, la autonomía económica, los liderazgos, y al sistema patriarcal, como se le ha dicho, se le ha dado casi, digamos, en bandeja de plata todos esos privilegios, pues no quieren perder los privilegios, ¿no? Sí. Y que muchas veces que las mujeres tengan derechos no quiere decir que ellos van a perder derechos. No quiere decir eso. Lo que el movimiento feminista busca de fondo es reivindicar los derechos que nos han sido
quitados, o sea, que no se nos reconocieron, empezando por el derecho a la ciudadanía, el derecho a votar, el derecho a elegir y a ser electas. Era un derecho elemental, ¿no?, de la construcción de ciudadanía para las mujeres, y que nos fue negado. Pero ya los derechos han avanzado y las mujeres tenemos mejores posiciones en el espacio público. No estoy diciendo que mejores condiciones de vida, por lo que acabamos de decir, o sea, el carácter de la interseccionalidad, donde es indispensable cruzar etnia, condiciones sociales, condiciones socioculturales, ahí están, ¿no? Pero los espacios que van siendo ganados por las mujeres es un espacio que los hombres pierden, ¿no? Entonces, en la medida que las mujeres ocupan mejor posición, estamos organizadas, pues el patriarcado reacciona. Sí. El patriarcado es reactivo, ¿no? Y no es que los hombres digan estoy reaccionando porque no. Es reactivo porque cumple con una lógica de un mandato de masculinidad. Entonces, en la medida que nosotras ocupamos más espacios, el patriarcado dice, me estás quitando espacio, entonces te violento, entonces te retiro, entonces te agredo, entonces ¿quieres estudiar? No, no te lo voy a permitir. Quiero estar en una campaña política, no, ¿a qué vas? ¿No? Quiero ser candidata, no, no puedes. Bueno, soy candidata, te violento y te bajo de la campaña, ¿no? Porque son momentos relacionados estrechamente a toma de poder y toma del poder por parte de las mujeres y ejercicio del poder. Porque, bueno, una cosa es estar en el poder y otra es ejercer el poder. Entonces, esos visos que el patriarcado tiene muy bien identificados, porque no es una cuestión de que no se dé cuenta, tan cuenta se da, que nos reprimen, ¿no? Y las expresiones que vimos el pasado 8 de marzo de este año, pues son a cabalidad una forma de ejercicio del poder patriarcal para regresarnos a los espacios privados, ¿no? A los espacios de la domesticidad, ¿no? O sea, ¿cómo domesticamos a estas mujeres así? Sí. Para que no salgan a las calles, para que no se manifiesten, para que no se organicen, para que no reclamen, para que no pidan, para que no exijan, para que no se quejen, ¿no? Es el espacio regresen al espacio doméstico donde se les puede controlar, ¿no? Pero no va así. No va a pasar porque las mujeres nunca vamos a dejar de organizarnos. O sea, la lucha feminista no va a parar. No. Entonces vamos a seguir bien organizadas y además vamos a seguir inventando nuevas formas de organizarnos, no solamente para exigir un alto a la violencia, sino para también disfrutar nuestras propias vidas, que también es importante decirlo. Organizarnos sin miedo. Sí. Claro, ¿no? Sin miedo. Y pues si me permiten, pues yo formo parte de la Federación Mexicana de Universitarias, que es una organización de mujeres que ha promovido y que fundó la doctora Patricia Galeana, y hay que decirlo porque estamos aquí en el Museo de la Mujer de esta Ciudad de México, y que invitamos a todas y a todos que la conozcan el museo. Está es fascinante, y aquí también pueden conocer cómo las mujeres se han organizado en México a lo largo de la historia, ¿no? Ahí está. Tenemos 10 salas para conocerlo. Ahí está la invitación. Muchas gracias al Museo de la Mujer por habernos dado este espacio. Muchas gracias, doctora. Fue un gusto hablar contigo. Gracias, Ana. Julia. Gracias a todas las personas que nos vieron. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Sí Somos. Vengo de una tribu de 1000 mujeres bien poderosa, que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de 1000 tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces, que suenen. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces, que suenen. Despierten.
sanemos del vientre las memorias. Escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra. Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo